2022, cinéfilos, fue el año en que Merlina Adams reclamó el trono como ese personaje gótico, raro y único que todos queríamos ser. Yo soy Darks. Muy Darks, auténticamente Darks. Convirtiéndose en la serie más vista en la plataforma, traduciéndose en cientos de personas vestidas de ella en Halloween y replicando su icónico baile en TikTok. Ante todo esto, era bastante natural que Netflix quisiera mantener vivo el fenómeno con más temporadas. Pero finalmente, al haber visto el estreno completo de la segunda temporada, llega la siguiente pregunta. ¿Merlina ¿es solo eso? ¿Un símbolo que el internet ama imitar? ¿O realmente tiene una historia interesante que viva dentro de su serie y no solo como un meme para las chicas góticas? Bueno, pues hoy te daré mi opinión más sincera. Hablemos de la segunda temporada de Merlina. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y admítanlo, todos amamos a Merlina. Así de sencillo. Desde las interpretaciones más antiguas del personaje y pasando por el maravilloso trabajo de Christina Ricci en los 90, para luego entregarnos a la que se volvería el rostro más reconocible de la misma en la actualidad en la piel de Jenna Ortega. Wednesday Addams es un ícono innegable de la cultura pop y que ha asegurado su lugar en lo espeluznante con su cinismo. Siendo de hecho el personaje más representativo en la carrera de Jenna Ortega, Wednesday se volvió uno de los coleccionables más codiciados de Netflix y el que además marcaría el regreso del director Tim Burton a las historias con tintes spooky y extraños, que no solamente terminarían conquistando a los fans de la familia Addams, sino a toda una nueva generación de adolescentes que añoran asistir a Nevermore. Y en la segunda temporada regresamos precisamente a esa misma institución que, como recordarán, fue salvada de la amenaza de Crackstone por Merlina y quien ahora se ha convertido en la heroína de los excluidos. Sin embargo, fuera de esta nueva popularidad no solicitada, nuestra querida Merlina tiene una nueva misión: evitar una premonición donde su amiga Enid Sinclair muere por su culpa. A esto le vamos a sumar el regreso del misterioso Stalker que le enviaba mensajes extraños al término de la temporada pasada. También que ahora los Addams están dentro de la dinámica de Nevermore y que Tyler, el Hyde, está encerrado en una institución mental llamada Willow Hill. Y bueno, por si eso no fuera suficiente, a la mezcla también llegan un puñado de nuevos personajes como Dort, el nuevo director, la profesora Capri, la encargada de Willow Hill, prisioneros de Willow Hill, Agnes, Bruno, una nueva sheriff, un zombie, Rosalind Rootwood, la abuela de Merlina y hasta un profesor llamado Orloff interpretado por Christopher Lloyd. Sí, el tío Lucas favorito de todos. Si tú ya te sentiste un tanto abrumado con la mención de todos estos personajes nuevos en la lista, pues sí, es precisamente así como nos recibe la segunda temporada, con una sensación incluso casi asfixiante por todas las tramas paralelas y personajes que se integran como ingredientes a una historia que no lo necesitaba y que te hacen sentir, al menos en sus primeros 4 capítulos, como un plato hipercondimentado al cual cuesta encontrarle el sabor principal. Ahora, no sé qué tanto tenga que ver esto con la estrategia de partir los estrenos de las nuevas temporadas en 2 partes, pero por lo menos a mí la primera mitad me pareció que se sentía un tanto incómoda y extraña, incluso hasta fuera de lugar, porque esta es una continuación directa de lo que sucedió en la primera temporada, sí, pero también pretende construir las bases de lo que quiere desarrollar en la segunda mitad, y por esto esta primera parte de pronto se siente como que se queda ahí flotando en un limbo un tanto extraño. Para ponerlo en palabras más sencillas, si esta serie fuera un juego de Monopoly, hace cuenta que la primera parte es dedos repartiendo que los billetes, las tarjetas, las casas, los hoteles, explicándote las reglas y recordándote que la vez anterior tu primo hizo trampa y que por eso le toca tirar hasta el final. Y no es sino hasta la segunda mitad de la partida que pues realmente ya te dejan entrarle de lleno al juego. Pero vamos ahora a enfocarnos en lo que está bien y lo que no tanto en la primera parte.
Porque sí, seguramente algunos de ustedes han escuchado que muchos de los personajes en su regreso a Nevermore se sienten desconectados y escritos por personas completamente diferentes. Y si leíste eso por algún lado o lo escuchaste, déjame confirmarte que tienen razón. Y es que aunque la relación de Enid y Merlina es céntrica, el show pierde mucho tiempo encajando a Lobezna en un triángulo amoroso que pues se siente que no tiene mucho propósito. Eugene pierde casi toda la empatía que lo caracterizaba en la primera parte y es hasta cruel con Pericles, quien tiene un rol más grande, e incluso la dinámica de los Addams cambia de episodio a episodio. Sin embargo, el problema está principalmente en la forma en que sus adolescentes son escritos y en especial cómo está escrita Enid. Pues aunque sí tiene esta personalidad como muy vibrante y contrastante con Merlina, y es esto lo que la convirtió en uno de los personajes favoritos de la temporada anterior, el arranque en esta nueva historia se siente como un personaje plástico y estereotípico. Y es que aquí les va algo bien importante. En 2022, cuando estrenó la primera temporada, Jenna Ortega llegó a decir que ella intervino algunos de los guiones que sentía como falsos o como algo que no diría ni Merlina ni una adolescente real, declarando que de hecho Hollywood tiene una visión hasta despectiva de los personajes jóvenes, donde los hace ver continuamente malhumorados, quejumbrosos o siguiendo estereotipos que tus tías leen en Facebook como oh, la juventud de hoy es horrible porque solo está pegada al teléfono y ya no salen a jugar, cuando pues sí, hasta uno está haciendo básicamente lo mismo, jugando al juego de la frutita, viendo videos conspiranoicos y mandando memes de gatitos o de Piolín. No estoy tan segura de si en la segunda temporada Jenna Ortega intervino menos, pero por lo menos en lo que a Enid respecta, sí se siente trazado por la pluma de un guionista que firmemente cree que la generación Z pide frappuccinos ridículos en Starbucks y se preocupa solo por aprenderse los bailes de TikTok o por tener novio todo el tiempo, restándole crecimiento a las instancias que ya había tenido este personaje anteriormente. Por otro lado, en más de una ocasión se percibe así fuertísimo el aroma de la intención de la sala de escritores por lograr escenas que se conviertan en memes o en quotes y frases que pues ya ni para la generación alfa ni para la generación Z, sino para que nosotros los millennials pongamos en redes sociales, algo que orgánicamente habrían logrado las películas de los 90s con citas como oh, Merlina está en la edad especial en que las niñas solo tienen una idea en la mente. Muchachos. Homicidio. Pero metidos con calzador con frases como no tengo FOMO, tengo phobia, fear of being included. Frases que te hacen sentir que el show se está forzando de más por mantener el estatus icónico del personaje y sus respuestas. A ver, obviamente no es nada fácil, es una tarea completamente compleja escribir una protagonista sarcástica y cínica, pero el manejo que se le da a algunos de sus diálogos en esta segunda temporada, pues sí, hay que decirlo, llegan a dar bastante cringe e incomodidad, en lugar de realmente sentir que se está diciendo algo divertido y valioso. Pero bueno, fuera de las frases mal logradas, ¿qué pasa con la historia y el núcleo de la aventura de Wednesday en esta temporada? Wednesday, bueno, o Merlina, Wendiña, o como, cuéntame cómo le dicen ustedes a Merlina en su país. Lo importante acá es que Merlina aprendió de varios de sus errores de la temporada pasada, pero tampoco ha logrado soltar del todo sus malos hábitos. A pesar de que Tim Burton de hecho está más presente en esta segunda temporada como director, el show realmente sigue siendo maqueteado por Alf Gaug y Miles Miller, quienes sí, en su momento crearon la fabulosa Smallville. Protagonistas Tom Welling. Y como tal, de pronto daría la sensación de que esta dupla aún no se ajusta a la idea de una miniserie en lugar de un programa de 24 episodios como solían serlos en los buenos tiempos de CW. Y es que Merlina llega a tener tantísimas líneas paralelas con al menos una docena de personajes que no todas tienen ni el mismo tiempo para desarrollarse ni generan el mismo interés en el público. Para ponerles un ejemplo, uno bastante claro sería el lío entre Bianca, Dorothy
Nevermore y el culto de las sirenas, que al igual que en el cierre de la temporada pasada, se siente ajeno a Wednesday y al universo, a tal grado que la misma serie llega a olvidar que existe hasta que tienen ya que resolverlo. Y de pronto da la sensación como de que todo se transforma en un ¡ay! ¿Te acuerdas que te habíamos dicho que había un tema con una sirena sinero y el director? Bueno, pues lo vamos a resolver en este último episodio en el que le vamos a poner pausa a la historia principal tantito porque se nos olvidó que no lo podemos dejar así. A la vez pretende llevar a otros de sus personajes por otras vías que no son resueltas de la mejor manera y que solo consumen tiempo que podría usarse para desarrollar líneas más importantes. Esto en una serie como por ejemplo The Vampire Diaries funcionaba, pensando en el que el hiatus o la pausa para las festividades llegaba hasta su episodio 13, donde además se podían atar todas estas tramas desconectadas para cumplir el mismo propósito narrativo hacia el final. Pero aquí, al ser una miniserie, es imposible lograr que todo se acomode en el mismo rompecabezas y que por lo mismo te des la libertad de tomar tramas completas y eliminarlas como si no pasara nada. A ver, una de las cosas más interesantes que tiene el cine y la televisión es el poder contarte una historia visualmente sin que dependas del diálogo. Sin embargo, por el, de por sí saturado espacio, porque la serie se llama Merlina y no Las flipantes aventuras de Morticia y Homero, hay una historia completa que se desarrolla a través de anécdotas que te dejan con esa sensación de yo prefiero que no me lo contaras, sino que me lo enseñaras. De hecho, muchos de los eventos narrados del pasado de los Addams terminan siendo más interesantes y mejor estructurados que lo que está pasando en Nevermore. Y es que a pesar de las problemáticas que tienen a resolver, nos mandan a un campamento que se siente de relleno, mientras los Addams van tirando lore y casualmente diciéndote, sí, en mis tiempos peleamos contra este monstruo y Morticia conocía a esta señora que se enojó con este otro señor. Por lo mismo resulta bastante frustrante que el show cele estos instantes, cuando pues no le está poniendo la misma atención a su historia en el presente. Pero luego pienso, pues si hubieran metido esta trama al de por sí cargado engranaje, pues sí, sinceramente hubiera sido ya demasiado. Pero ¿saben qué, cinéfilos? Para su buena suerte, la segunda mitad de la temporada le da lugar a varios de estos elementos y los ajusta a un ritmo que fluyen 1000 veces mejor. Y por eso no entiendo bien la dinámica de partirla en dos, porque siento que de haberle estrenado todo junto o de ir soltando un episodio semanalmente, esto habría ayudado a hilar mejor la narrativa para los espectadores, en lugar de partirla en un disque cliffhanger, porque esa muerte era obvio que no iba a suceder. Entonces, después de una caótica primera mitad, la serie vuelve a encontrarse y es removiendo un montón de paja propuesta en sus primeros capítulos que encuentra una manera muy inteligente de unir historias y llevarlas a un punto en común, permitiendo finalmente que sus personajes brillen un poco más. A partir de ese momento, esta crítica va a tener spoilers muy descarados sobre la segunda mitad, así que si tú no has terminado de verla, te invito a que lo hagas y después regreses a este video. ¿Listo? 3, 2, 1. Vámonos. Tenemos que hablar del increíble trabajo que hace la actriz Gwendoline Christie al regresar como guía espiritual de Merlina, y también el trabajazo actoral de Jenna Ortega y Emma Myers en estos capítulos, partiendo porque sin lugar a duda el regreso de Wims le da hacia arriba una historia que tiene un montón de personajes planos y que no se estaban sosteniendo por sí mismos. La química que Christie tiene con Ortega y con Catherine Zeta-Jones es irreemplazable, sumándose a la complicada y entrañable química que tienen Morticia y Merlina. Christie alivia un montón de momentos que nos hacen pensar que quizá lo mejor habría sido no matarla, sino dejarla aquí en la dinámica para siempre. Por otro lado, los comentarios y las respuestas sarcásticas de Merlina encuentran de nuevo un rebote con Wims, y es fantástico volver a ver a estas dos actrices interactuar con tanta naturalidad como lo hacen, comodidad que definitivamente termina siendo trasladada a los mismos personajes. Asimismo, que después del lío de alejarse de Enid para protegerla, podamos tener a Merlina y a Enid conviviendo de nuevo. Esto de verdad suma un montón al flujo de la historia, pero también alimenta la labor de Jenna Ortega y Emma Myers. Cuando cambian de cuerpo, wow, de verdad esto es brillante, lo estudiadas que se tienen la una a la otra hasta en la expresión más mínima. Realmente llegas a creer que Merlina está en el cuerpo de Enid y viceversa, y obviamente esto se presta a momentos divertidos y emotivos mucho más naturales que lo que hicieron sus capítulos anteriores. Por otra parte, el personaje de Agnes también encuentra su propio camino en la historia y evoluciona para volverse uno de mis nuevos personajes favoritos. Y claro,
Rosalind Woodward. O sea, Lady Gaga y su breve, pero no por eso menos icónica aparición. Y saben que, cinéfilos, resulta también bastante satisfactorio saber a dónde se dirige la trama de Slurp, el zombie de Pericles. Y se agradece una vez más el eco que hace la serie a una de sus inspiraciones principales, que son las historias de Edgar Allan Poe. Y es que ese villano está mucho mejor construido y tiene una motivación más creíble que Cranston o cualquiera de los antagonistas de la primera temporada. Y es esa pizca de desquicio y su conexión con los Addams y los Gulpin después de ser solo Slurp y después de un enloquecido Isaac, lo que resulta en una de las evoluciones más entretenidas de esta segunda temporada. Este nudo y el cómo se desenvuelve tanto en la identidad de Isaac como en el viaje psicológico del mismo Dedos, une piezas que hasta te emociona llegar a ver concluir en su 8º capítulo. Es como si la segunda mitad hubiera mirado a su parte anterior y dijera, híjole, si la regamos, mejor ajusta esta parte de aquí. Y le diera mucho más peso a personajes como Agnes y a Enid, a sus miedos y sus destinos, y que también conectara a Tyler a una línea que va más allá del ser un ex interés amoroso homicida. Aunque sí, ese sigue siendo uno de los temas que terminan convenciendo a nadie. La insistencia de la serie porque Merlina sí tenga sentimientos por Tyler, con quien se muestre estoica por completo, cuando el nudo principal de la serie es la necesidad de Merlina por proteger a Enid, y lo que realmente va a empujar los capítulos venideros de la historia, pues sí. Por otro lado, el conflicto madre-hija-abuela, Morticia, Merlina y Hester, suma como parte de la identidad de la protagonista, pero sí termina siendo un poco decepcionante que no se le haya dado más espacio para trabajar a lo largo de los episodios, con excepción a ese duelo en donde Catherine Zeta-Jones se lució. Al final del día, cinéfilos, podemos decir que Merlina se salva de un guión medio torpe de su primera mitad gracias al trabajo de sus actores, pero también al entender hacia la conclusión de su segunda temporada que no necesita de embarrar todo de crema batida para que amarre, ni de 1 millón de personajes en escenas para que su universo funcione. Y miren, obviamente esta es una serie que no está aspirando a llevarse miles de estatuillas en los Emmy y que sigue estando dirigida a un público más teen. Entretiene y con eso cumple su propósito, además de dejarnos ver a Jenna Ortega interpretar con majestuosidad a un personaje que ha hecho mucho más suyo esta temporada. Por lo tanto, Merlina 2 está lejos de ser una temporada perfecta, pero también podemos reconocer que logró salvar varios de sus propios nudos y entregarnos instantes memorables, divertidos y que suman al lore de los Addams y, bueno, por supuesto, de Merlina en sí. Cinefilos, déjenme saber qué les pareció a ustedes esta segunda temporada, o le empezaron a ver y dijeron, ay, medio flojera. Si fue el caso, los invito a que sí vean la segunda parte porque es superior que la anterior. O sea, no que la primera temporada, sino que la primera parte. Y si les gustó mucho, déjenme saber qué fue lo que más les gustó. Si la detestaron la primera y la segunda parte por igual, también déjenmelo saber en los comentarios para poder aquí platicar entre todos los cinéfilos. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que si aún no se suscriben al canal, los invito a que lo hagan. Y pues en el canal tienen ya un montón de contenido, noticias, entrevistas, análisis, ¿qué más? Muchas cosas más. Así que dense una vuelta por Fuera de Foco porque aquí siempre tenemos contenido para entretenerlos. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.